¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Familia de Facebook, qué gusto volver a reunirnos a este tiempo de oración en este ministerio de Nuevo Comienzo. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares en este tiempo de oración. En este ministerio de Nuevo Comienzo, que comenzó precisamente el 23 de mayo de 23 por medio de una visión que nuestro Padre Celestial me dio. Y bueno, exactamente como está dibujado en un nuevo comienzo, las manitas, no sé si las alcanzan a ver, creo que por ahí se alcanzan a ver. Todo, exactamente el diseño que está es lo que yo vi en esa visión. Y desde entonces estamos aquí clamando a nuestro Padre Celestial a las 6 de la mañana, a las 12 del día y todos los lunes por esta plataforma de Facebook. Y es un placer de verdad para nosotros tenerlos y que ustedes estén con nosotros en este tiempo. Y si tú quieres entrar con este ministerio de oración, como les comenté, estamos a las 6 de la mañana y a las 12 del día. Y el password, el ID es 578-820-0034 y el password 140557. Y esta noche vamos a hablar un tema que es de suma importancia entenderlo y aún más en estos tiempos. Y además que el mismo Jesucristo, Yeshua, que es su nombre hebreo, nos dijo que hiciéramos cuando Él vino, entre tantas enseñanzas y milagros poderosos que Él hizo, pero que lamentablemente, familia, hay muchas personas que lo han dejado a un lado, que es escudriñar las escrituras. Y eso está en Juan 5:39, donde dice, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué creen que nos dejó este mandamiento? Bueno, la respuesta está precisamente en el apóstol Juan, porque ese mandamiento, ese mismo mandamiento, ese versículo dice que escudriñemos las escrituras porque nosotros creemos en ellas, porque en ellas tenemos vida. Ellas son las que dan testimonio de quién, de nuestro amado Jesucristo o Yeshua. Y cuando Él lo dijo, no le estaba hablando a las personas que ignoraban la ley, familia, sino a los religiosos que conocían los textos sagrados de memoria, pero que no lo reconocían al autor de las mismas escrituras. Habían leído, pero se ven a haber visto el verbo. Y así mismo nos habla a nosotros, ya que no es simplemente leer y memorizar versículos, sino escudriñarlo, tener el deseo y la humildad de conocerlo más, buscarlo con todo nuestro corazón, ese tesoro escondido, y poder mirar con el Espíritu lo que pareciera tal vez evidente, ya que la palabra en tu Padre Celestial nada es literal, sino que hay dimensiones, hay vida. Pero ¿por qué es tan importante hacerlo más en estos tiempos, familia? Bueno, porque vivimos en un tiempo donde la está saturado de información, pero a la vez sedientos de transformación, ya que hay miles de sermones, de devocionales, de videos, de estudios, etcétera. Pero sin embargo, cada día hay más creyentes confundidos, con corazones vacíos, más mentes frágiles. Y la raíz de todo esto es porque hemos cambiado el escudriñar por el solo leer y memorizar. Y lo hemos sustituido, ese maná, por migajas motivacionales que son pasajeras. Y el mismo Yeshua Jesucristo nos dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Familia, lo que Él nos dejó no fueron solo historias, sino que nos dejó vida eterna. Nos dio revelación, nos dio las armas para resistir al enemigo. Nos dio consuelo, esperanza, fortaleza para estos tiempos de aflicción, pero sobre todo nos dio dirección para no perdernos en este mundo de tinieblas y de tanta confusión. Pero como les dije, lamentablemente hoy en día hay mucho más creyentes que pasan más tiempo revisando sus redes sociales que escudriñar, estudiar las escrituras. Y aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros, igual y para mí. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la palabra, la Biblia para leerla? Y no por costumbre ni por rutina, sino por hambre y sed de conocerlo a ese Dios vivo. Y eso mismo es lo que está diciendo Yeshua o Jesucristo en Juan 5:39, que no solo la leamos, sino que la escudriñemos. Dice, búsquenme ahí.
porque la palabra dará testimonio de mí. Y si no lo estamos encontrando a Él, en ella, entonces, ¿qué estamos haciendo al leerlas? Solo aprendiendo para tener conocimiento. Pero eso jamás te va a transformar, ya que Jesucristo, Yeshua, no solo era un maestro, sino él mismo el cumplimiento vivo de cada profecía. El verbo hecho carne desde el principio, desde el antiguo pacto, antiguo testamento, como muchos lo llaman erróneamente, ya que un pacto, familia, es cuando alguien dejó, que nos dejó a cada uno de nosotros. Pero un testamento, el pacto es cuando él nos dejó, pero un testamento es cuando alguien deja un documento al morir y nosotros tenemos a un Dios vivo. Ese es un pacto, es el que hizo con nosotros, fue por generación la guía que nos dejó hasta el día de hoy para no perdernos. Además, cuando él dice que las escrituras dan testimonio de él, está diciendo que desde Moisés hasta los profetas, desde el tabernáculo hasta el sacrificio vivo, con la sangre del cordero, todo habla de él y no lo podemos ignorar. Así que si escudriñamos las escrituras, más bien si no las escudriñamos, estamos en peligro de crear a un Jesucristo, a un Yeshua a nuestra medida. Uno que diga lo que nosotros queremos oír, que apruebe nuestros pecados inclusive. Uno que se parezca más a nosotros que al Dios santo y justo que realmente es. Por esa razón, familia, el escudriñar no es una opción para los creyentes verdaderos, sino que es un acto de obediencia, de reverencia y de amor. Ya que en 1 de Timoteo 3, 16, 17 dice que la escritura es inspirada por el mismo Dios eterno. ¿Y que es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de nuestro Padre Celestial sea perfecto eternamente y preparado para toda buena obra. Y que además podemos ser transformados. Si pasamos por el fuego, ¿pasando por qué? Por el fuego purificador de su palabra. Como tampoco podemos tener un conocimiento, familia, sin su corrección, y tampoco dar fruto si no hay raíz. Así que, familia, si has estado viviendo una vida cristiana basada solamente en emociones, como experiencias pasajeras, o solo pláticas motivacionales, hoy es el día que puedes volver a la fuente, que es nuestro amado Jesucristo. Yeshua es su nombre hebreo. Él te invita a que lo busques en su palabra viva y sagrada, para que lo conozcas realmente y no solo el escuchar hablar de él, ya que eso es el principio de todo avivamiento genuino. Así poderlo conocer cara a cara, a ese papá amoroso, y no solo como una información pasajera, ya que cuando Jesucristo, Yeshua, pronunció aquellas palabras en Juan 5:39, no lo hizo con exhortación, sino como advertencia para no ser confundidos en estos tiempos. Aunque creemos y sabemos y creemos que tenemos vida eterna y tal vez conocemos su palabra, pero aún así podemos desviarnos de su camino y perder esa vida eterna. Siempre recordemos que Él tiene que ser el centro de nuestra vida, porque Él es el único que puede darnos vida. Pero aún así, no es suficiente solamente saberlo, si aún no lo conocemos verdaderamente, ya que muchos confunden saber de Él que conocerlo realmente. Como tampoco, familia, es suficiente escuchar predicaciones que solo también están alimentando el alma, que no es malo, no está mal, pero la verdadera transformación ocurre cuando tú y su palabra se encuentran, como les dije, cara a cara, en humildad y sinceridad. Y cuando el Espíritu Santo toma esa palabra viva y la coloca en lo más profundo de tu corazón, como también escudriñarse requiere hambre de conocerlo. Pero sobre todo, familia, se requiere tiempo, a renunciar a las prisas del mundo y no ser como Marta la afanosa, ¿recuerdan? Sino como María, sentándonos a sus pies, en los pies de nuestro amado Jesucristo, Yeshua, para escucharlo.
Pero hoy en día vivimos en una época donde se valora más la rapidez de aprender que de profundizar la palabra. Queremos respuestas rápidas, soluciones rápidas y milagros instantáneos. O tal vez queremos un crecimiento espiritual sin disciplina, pero no nos estamos llenando, o más bien estamos llenando una espiritualidad superficial, no una relación profunda, alimentada todos los días, como lo dijo exactamente Jesucristo en Mateo 4:4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Esa es la clave de la vida espiritual estable. Es tener la palabra viva en nuestro interior todos los días. Una palabra viva que corrija, que nos consuele, pero como les dije, que también nos confronte. Ahora sí mi pregunta nuevamente es, ¿qué lugar tiene su palabra en tu vida diaria? ¿Qué voz estás escuchando primero? ¿A cuál le das más prioridad? ¿A la del mundo? ¿Que es el miedo, el orgullo o las distracciones? Como también hay muchas personas que quieren escuchar su voz de nuestro Padre Celestial, pero sin leer la Biblia, su palabra. Recordemos que también el adversario conoce la palabra y muy bien y que también nos habla para confundirnos. Por eso, si no tenemos el discernimiento por medio de su Espíritu para distinguir cuál es la voz de nuestro Padre Celestial y así no caer, familia, en las trampas del adversario. Y eso solo se puede lograr escudriñándola y así poder tener el conocimiento de su palabra, porque si no, nos vamos a volver presas fáciles, cayendo en falsas doctrinas, confusión espiritual, por algún evangelio distorsionado. Y poco a poco vamos a ir muriendo espiritualmente. Y así mismo también lo dice Oseas 4:6, que el pueblo de nuestro Padre Celestial padeció, murió por falta de conocimiento de su palabra. Y lo más triste, familia, es que en ese mismo conocimiento lo podían haber adquirido en aquel tiempo, pero no lo quisieron. Y eso mismo está pasando con nosotros. Lo tenemos a nuestro alcance, pero no lo queremos aprovechar. Recuerden que también las mismas escrituras lo dicen, que un día la buscaremos y no la vamos a encontrar más. Por eso es el momento ahora de escudriñar las escrituras, porque el mayor anhelo de nuestro Padre Celestial es que todo su pueblo, sus hijos, lo conozcan, y no solo de nombre, sino de verdad, ya que no podemos amar profundamente a alguien si no lo conocemos. Y si realmente queremos comenzar a amarlo y cumplir los mandamientos, que lo amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, entonces necesitamos conocer en su palabra, conocerlo, porque ahí es donde se revela quién es, cómo piensa, qué le agrada, qué le entristece, cómo actúa, cómo ama. Familia, hoy, como nunca, necesitamos volver la mirada a Él como nuestro alimento principal y no como una carga y tampoco como una obligación religiosa, sino como un encuentro diario con Él. Familia, no solo escuchemos su mensaje, sino que haz de su palabra tu refugio, tu compañía diaria. No te conformes con la que las personas te puedan decir o enseñar. Mejorás como el Padre Celestial nos dice, que vayamos nosotros mismos a la fuente y verifiquemos que lo que nos están enseñando es realmente real. Si realmente está escrito en su palabra, entonces escuchemos. Además, el Padre Celestial nos dice, clama a mí y yo te responderé, porque Él que me busca, me encuentra y nos enseñará cosas nuevas y ocultas, como les dije al principio, que no conocíamos. Así que no solo vamos a leer historias, sino que estamos tocando lo eterno. Estamos conectando el pasado, el presente y el futuro en una sola revelación, porque su palabra es viva y eficaz. Y cuando ella entra, todo lo que está muerto en nosotros comienza a resucitar. Por eso cuando Jesucristo, Yeshua,
dice, búscame, búscame donde siempre he estado, ahí en mi palabra. Es que busquémelo, familia, ya que el escudriñar es leer y leer y leer, llorar y pedirle al Padre para que siga dando revelación por medio de ese Espíritu Santo y que nos ayude a entender y tener el discernimiento espiritual para poder entender su palabra y detenernos en cada palabra y ver la relación que hay con otros versículos. Porque recuerden, familia, toda la Biblia está entrelazada. Lo que fue, será. Y lo que está haciendo ahorita va a ser. Que permitamos ser esos discípulos hambrientos de aprender, y no solo lectores, que solo leen y hasta ahí se queda. Más bien discípulos hambrientos de leerlas, escudriñarlas y dar fruto. También a lo largo de las historias bíblicas vemos cómo los hombres y mujeres que transformaron generaciones fueron aquellos que conocieron y vivieron profundamente las escrituras, y no por tradición, sino por revelación. Por ejemplo, nuestro querido Moisés recibió la ley directamente del Señor, como también David. Lo amaba tanto que escribió el Salmo 119, que dice que la palabra es lámpara a sus pies y lumbrera en su camino. También David escudriñaba las escrituras para entender el tiempo profético. Inclusive el mismo Jesucristo o Yeshua, cuando fue tentado en el desierto, él respondió conforme a las escrituras, diciendo, escrito está. Ya estaba escrito, todo antes de que sucediera. De igual manera hoy, donde nos muestra lo que vendrá y que tiene que pasar y que ya estamos viviendo, familia. Porque todo, como les dije, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol que no se vuelva a manifestar. Por eso, el conocer la palabra es una herramienta esencial para poder entender estos tiempos y así poder defendernos del enemigo y resistir a las tentaciones y sobre todas las cosas permanecer firmes cuando llegue la prueba y no caer o no desviarnos del plan y el propósito que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Pero familia, hoy en día hay muchas personas que aún creyentes, teniendo el conocimiento de la palabra, lo han dejado por seguir enseñanzas de hombres. Y otros tantos no lo han querido conocer porque nunca han querido abrir la Biblia, las escrituras, mucho menos escudriñarlas. Familia, estamos viviendo un tiempo crítico. Escudriñémosla. Y no por medio de aparatos electrónicos, sino físicamente, con tu Biblia en la mano. Ya que cuando tú abres la Biblia, algo sobrenatural pasa dentro de ti, porque te va a hablar, te va a responder a todas esas preguntas que tal vez no encontraba respuestas. Así que si realmente amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, decimos que lo amamos a nuestro Padre Celestial y reconocemos que Él fue el que nos amó primero y que además que Él fue el que nos escogió. Dice que desde antes de la fundación del mundo, entonces conozcámoslo. Y la única manera de mostrarle nuestro amor es conociéndolo verdaderamente y así poder obedecerle en todo, absolutamente todo lo que nos pida que hagamos. Aunque al principio no lo entendamos, pero seguirle con todo, pero tenemos que seguirlo, amarlo, obedecerlo hasta el final de nuestros días. Recuerden, familia, que cada día que pasa es un día menos que tenemos de oportunidad para conocerlo, de escudriñar su palabra. Así es que no lo dejemos. Ya no habrá más tiempo. Hoy es el tiempo. No seamos como las vírgenes imprudentes que no se prepararon. ¿Y qué pasó? Llegó el día que llegó el novio y ya no pudieron entrar a ese banquete de bodas. Mejor seamos como esas vírgenes sensatas, preparadas, con ese aceite fresco de todos los días, esperando con gozo esa venida del novio, que es nuestro amado Jesucristo, Yeshua. Estemos atentos, que todo lo que escuchemos y que estemos aprendiendo de las Escrituras, recuerden, familia, que es primordial que realmente conozcamos que esté escrito en su palabra. Todo lo que escuchen, que aprendan, que estén estudiando con alguien que esté escrito en la palabra. Porque entonces sí, vamos a desviarnos bien fácil.
Y bueno, yo quiero compartirles varios versículos, no versículos, esta vez no voy a hacerle versículos, sino palabra viva. Y me gustaría que ustedes mismos en sus casas vieran las palabras junto conmigo. Vamos a hablar varios versículos. El primero es Hebreos 3:7. Si ustedes quieren abrir su Biblia, donde dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Con quién? Con su pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré a mi ira y no entrarán en el día de reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué no quiere que nos apartemos? Y vamos ahora, quiero que compartamos, que es el Salmo 97. ¿Por qué? Porque el Salmo 95:7, perdón, el Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, nuestro Dios Padre, y nosotros, el pueblo de su prado, y las ovejas en su mano. Por eso el Padre Celestial, Él quiere que nosotros realmente estemos con Él. Y continuamos leyendo Isaías, donde dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que no dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Y ahora quiero compartir con ustedes que es Isaías 46:9, donde dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy su Dios y no otro Dios, y nadie hay semejante a mí, que anuncié lo que ha de venir desde el principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho. Me digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera. Familia, el Padre Celestial, aquí como yo les dije, el principio, el final y su palabra lo escribió desde el principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que fue será, lo que les comenté hace ratito. Por eso hay que escudriñar las escrituras, sabemos qué tiempo estamos viviendo proféticamente y qué va a suceder, porque ya sucedió anteriormente y se va a volver a repetir. Acuérdense que la vida de nuestro Padre Celestial en su palabra es cíclica, no es recta, es cíclica. Todo lo que fue vuelve a ser. Y ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 5:1, donde dice, ay, déjame tantito porque aquí ya la lucecita. Dice, pero acerca de los tiempos y de las acciones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso es tan importante obedecerle. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. ¿Para quiénes? Para los que no confían en Él. Como los dolores de mujer de cinta, y no escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estemos en tinieblas, para que aquel día no os sorprenderá como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiendo revestido con la corteza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos dio nuestro Padre Celestial, no nos puso nuestro Padre Celestial para ira, sino para alcanzar la salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo, quien murió por nosotros,
para que seas, que velemos y que durmamos, vivamos juntamente con Él, para lo cual animémonos unos a otros y edificarnos unos a otros como lo hacéis. El Padre Celestial, familia, Él quiere que nos escudriñemos. Su venida está pronta. Y aquí lo dice en 1 Tesalonicenses 5:1. No sabemos el día ni la hora, ni los ángeles saben, pero de que va a suceder muy pronto, va a suceder muy pronto, porque si estudiamos las escrituras, las escudriñamos, nos damos cuenta que todo se está cumpliendo, todo absolutamente de lo que se está manifestando. Y vienen cosas más fuertes, pero como dice él, la misma palabra nos dice que nosotros somos hijos de luz, estamos preparados, porque tenemos a nuestro Padre Celestial a un lado, por medio de su Hijo Jesucristo, o Yeshua, nuestro Mesías, que esté de nuestro lado. Vamos a clamar. Padre bendito, bendito eres, gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos edificas, Padre. Gracias porque la podemos proporcionar, la tenemos aquí a la mano. Gracias, bendito Rey, porque tú nos instruyes, nos guías. Pero sobre todas las cosas te pedimos perdón, porque tú eres un Dios perdonador, porque te fallamos continuamente, porque somos carne, esta carne pecaminosa y reconocemos que pecamos. Pero te pedimos, bendito Rey, que nos ayudes a sacar todo lo que aún no estorba para nuestras oraciones, no tengan estorbo. Todo lo que en nuestro corazón que no te agrada. Señor, ayúdanos a ser mejores cada día, a limpiarnos cada día. Queremos que tu presencia esté con nosotros, que todo el tiempo, Padre, podamos verte a ti, esa luz resplandeciendo en nuestras vidas. Gracias, bendito Rey, porque nos vuelves a reunir en esta noche, esta cita divina que tú formaste, tú creaste, desde antes que nosotros nos pusieras en nuestro corazón a hacerlo. Yo te pido, Padre, que tu misma palabra, que es viva y eficaz, que penetre hasta lo más profundo de todas las personas que escucharon tu palabra, que tú quites todo corazón endurecido y que pueda penetrar tu palabra y ser revestidos por ti, restaurados por ti y que vengan a tu camino y a tu verdad. Síguenos usando, Padre mío, porque es lo que más deseamos, que seamos usados por ti. Ayúdanos, Padre, que este tiempo de oración oremos conforme es tu voluntad y no la nuestra. Que tu Espíritu Santo, Padre, sabemos que vamos a pedir, pero lo que más pedimos es que tu Espíritu Santo descienda esta noche sobre cada uno de nosotros. Respáldanos, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano y que ningún espíritu de retaliación, que ningún espíritu de venganza pueda llegar a tocarnos, Padre, desde la coronilla a los pies. Porque tu vallado de ángeles están acampando alrededor de nosotros, Señor, y nos guardan en el hueco de tu mano. Gracias, bendito Rey. Bendice a todos los que estamos aquí y ponnos palabra viva en nuestros labios para orar como conviene y ser diligentes en todo lo que tú nos mandas a hacer. Gracias, bendito Rey, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Jesucristo, nuestro Mesías, o Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.